Ya, ¿me escuchan? ¿Se ve? Porfa. Sí, hermano, se ve. Ezequiel Sí, capítulo hermano. 9. Ya, Se ve y perfecto. se escucha, hermano. Sí. Ya, gracias. Ya, hermano. Bueno, primero que todo, buenos días. Eh, Vamos a seguir con el estudio que estábamos realizando del libro de Ezequiel, ¿ok? Como nuestra costumbre de día domingo, salvo alguna excepción por ahí, y siguiendo con el estudio de este libro, ¿ya? Que es complementario al libro que estamos estudiando los jueves, que es el libro de Jeremías, ¿ok? En la semana que pasó estudiamos, bueno, esta es la parte del contexto que no lo voy a volver a repetir, ¿verdad? Lo he repetido ya muchas veces, ¿ok? La semana pasada estudiamos los versículos 9, empezamos capítulo 9, estudiando los versículos 1 al 4, ¿verdad? Y bueno, esta parte es importante considerar, ¿cierto?, que el capítulo anterior que estudiamos de este libro, el capítulo 8, ¿ya? Nos introducía al capítulo de las abominaciones, ¿verdad? ¿Qué era el capítulo de las abominaciones? Era un recorrido que Dios le da a Ezequiel por distintos lugares de la ciudad donde le muestra las abominaciones que se hacían. Una abominación es algo detestable al ojo de Dios, ¿verdad? Y entonces el capítulo 9 se une al 8 en el sentido de que Dios trae el juicio debido a esas abominaciones, ¿verdad? Entonces el capítulo 9 básicamente se trata de este juicio que se está llevando a cabo in situ en el momento, ¿verdad? Y Ezequiel es testigo de todo, ¿ok? Ezequiel es testigo tanto de las abominaciones como del juicio que se está llevando. Tengan en consideración que Ezequiel no estaba viviendo en Jerusalén, ¿verdad? Ezequiel estaba viviendo en Babilonia, porque había sido desterrado algunos años antes, ¿ok? Pero Ezequiel estaba viendo todo lo que pasaba porque Ezequiel había sido tomado en el espíritu o en el cuerpo por el Señor, no se sabe bien si en el espíritu o en el cuerpo, ¿verdad? No queda precisamente muy claro, ¿verdad? Pero lo que sí pasaba es que Ezequiel estaba viendo todo como si estuviera ahí, ¿verdad? Entonces Jesús como que lo transposicionó a otro lugar geográfico, digamos, ¿ok? Bueno, en los versículos anteriores, del 9 del 1 al 4 describen cómo iba a ser este juicio, pero describen una cosa bien interesante, que era el hombre eh, que era, por ejemplo, este hombre que estaba acá. eh, Voy a ir avanzando de a poco, ¿ya? Este hombre que está acá, ¿verdad? Que era un hombre vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano, ¿verdad? Venían 6 ángeles, y aparte de los 6 ángeles que venían con cosas para destruir, con herramientas de destrucción, ¿cierto? Venía este hombre vestido de lino que traía un tintero, ¿ok? Y el trabajo de este hombre es que antes de que se genere esta destrucción, este hombre con este tintero sella la frente de aquellos que eran justos en la ciudad, ¿ok? Y yo les decía que esta escritura, ¿ok? Es muy similar, pero yo creo que es un plagio, por así decirlo, de esta escritura que está aquí en Apocalipsis capítulo 7 versículos 2 al 3, donde se dice que también antes de la gran tribulación, del tiempo final, ¿verdad? Van a ser, la gente, digamos, que sea fiel a Dios, van a ser sellados en la frente, ¿ya? Eh, lo mismo acá, lo mismo en Ezequiel, así, pero igualito, ¿verdad? Y también discutíamos que ese hombre de lino muy probablemente era Cristo, ¿verdad? Era Cristo antes de su ministerio, ¿verdad? Porque Cristo siempre estuvo ahí, ¿verdad? Nada más que hubo un tiempo en que vino a la tierra y otro tiempo en que estaba ahí, era parte de la deidad, ¿verdad? Entonces eso fue como lo más interesante, o sea, no lo más interesante, pero que vimos, ¿cierto?, en la sección anterior, ¿ok? Eh, lo principal yo creo que fue el hecho de que Dios, a pesar de llevar este juicio tan terrible, ¿verdad?, sobre la ciudad, él se dio el tiempo de no castigar a aquellos que eran justos, ¿verdad? Y yo les decía, ahí está el tema, ahí cae el tema del Salmo, ¿verdad? El Salmo 91, que lo habíamos puesto acá, ¿verdad? Que dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿verdad? Caerán a tu lado mil y de mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Pero yo les decía que esa escritura era una escritura que era condicional. ¿Y a qué me refiero con una escritura que es condicional? Me refiero que esa escritura aplica no a todos, ¿verdad? Aplica solamente a los que moran al abrigo del Altísimo, ¿verdad?
a los que habitan al abrigo del Altísimo. ¿Ok? ¿Y qué es habitar al abrigo del Altísimo? Bueno, habitar al abrigo del Altísimo es eh, básicamente, o en la práctica, hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Tener a Dios como prioridad en la vida. ¿Ok? Eso es. Entonces, el Señor nos dice, mira, básicamente similar a lo que nos dice en Mateo, nos dice, no os afanéis por el día de mañana, qué comerán, qué vestirán, qué va a pasar, ¿cierto? Que aquí, que allá. No se afanen por esas cosas, porque yo sé que esas cosas van a venir y sé que necesitan dinero, y sé que necesitan esto, sé que necesitan plata, sé que necesitan para comer, sé que necesitan una casa, sino que lo que yo quiero de ustedes es que coloquen como prioridad el reino de los cielos. Eso nos dice el Señor, ¿verdad? Entonces, eso es habitar bajo el abrigo, o sea, morar bajo habitar bajo el abrigo del Altísimo, ¿cierto? Eh, eso, precisamente eso, ya lo que sale, lo que se nos enseña ahí en Mateo, ¿verdad? Y estas personas que, que eran temerosas de Dios y que vivían en este lugar tan terrible donde se cometían tantos pecados, ¿cierto? No sufrieron finalmente esta destrucción. Claro que yo les decía a ustedes que no fue color de rosa la cuestión, porque al final ustedes tienen que considerar que estas personas, a pesar de que ellos no fueron presas de este castigo, pero ellos vieron todo, ¿ya? Ellos vieron todo, y yo la otra vez les decía que esto yo creo que nos demuestra de que si en el futuro hay una gran tribulación, nosotros vamos a estar acá, ¿ya? Y vamos a ver todo, y vamos a estar ahí, vamos a ser testigos oculares, y debió ser algo muy terrible, como lo vamos a ver ahora, ver todas estas cosas, ¿ya? Porque imagínense, bueno, lo vamos a ver ahora porque Ezequiel lo ve y casi se deshace, ¿verdad? Cuando ve todas estas cosas que estaban pasando. Y muy probablemente para el resto de las personas que fueron selladas y que vieron todo esto, fue para ellos muy terrible porque seguramente conocían a alguien, ¿verdad? Algún familiar, amigo, etcétera, que cayó presa del juicio de Dios, ¿verdad? Y ellos fueron testigos y no podían hacer nada. Entonces, es una cosa que digamos que es bien importante entenderla, ¿ya? Para estar preparado espiritualmente para estas cosas. Entonces, el día de hoy vamos a estudiar los versículos 5 al 8 del capítulo 9. Dice así, bueno, después de que le dio la instrucción al escribano, al hombre de lino que iba con el tintero de escribano, que era Cristo, que iba a sellar la frente de los justos, viene el verso 5 y dice así, y a los otros dijo, o sea, a los otros seis, ¿verdad, ángeles? Oyéndolo yo, dice Ezequiel, pasad por la ciudad en pos de él, o sea, del hombre con el tintero de escribano, ¿verdad? O sea, de Jesús, y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron, pues, desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos. Salid. Y salieron, y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando, y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije, ah, Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Y esto era lo que yo les decía recién, que está en el versículo 8, que Ezequiel estaba ahí viendo todo lo que esto pasaba, vio cómo empezaron los ángeles a matar a diestra y siniestra, ¿verdad? No dejando nada casi, salvo aquellos que eran marcados, pero al parecer eran muy pocos porque no se ve que quedara ni uno acá, ¿verdad? Em, Como siempre suceden las cosas, ¿verdad? Cuando vienen estas destrucciones, siempre son pocos los que quedan. Y como ejemplo tenemos el diluvio, que fueron 8, ¿cierto? Tenemos Sodoma y Gomorra, que fueron 3, ¿ok? Y así sucesivamente, o sea, siempre en la minoría, ¿ok? Es un porcentaje muy pequeño. Entonces acá tenemos a Ezequiel que mira estas cosas y ve como no quedó nadie, ¿verdad? Y él digamos, poco, aquí dice que se postró sobre su rostro, ¿verdad? Y clamó en desesperación, ¿verdad? Diciendo, Señor, ¿va a dejar acaso, va a destruir todo? ¿Verdad? Diciéndole que por favor deje algo, ¿cierto? Y esto es lo que yo les decía recién, ¿cierto? Que a pesar de que las personas que fueron selladas con la marca en la frente,
quedaron ahí, pero debe haber sido para ellos muy difícil, evidentemente, como lo fue también para Ezequiel, ¿verdad? Ver todas estas cosas. ¿Ok? Entonces, un poco de contexto, bueno, que ya más o menos lo he dicho, ¿verdad? Esta sección continúa la visión del profeta sobre el juicio de Jerusalén, debido a las abominaciones cometidas que se nos relataron en el capítulo 8, ¿verdad? Este es 9, siguiendo el contexto. En el capítulo 8 se nos introduce las razones por qué está pasando esto. ¿Ya? Esto no está pasando porque sí, o no está pasando porque Dios se levantó un día y dijo, ah, ya, los quiero destruir. No, no, no. Esto está pasando porque, ¿verdad? Porque el pueblo fue rebelde, ¿cierto? Y porque no escucharon las advertencias, tanto de Ezequiel como de Jeremías también, ¿cierto? Bueno, Jeremías está en Jerusalén, pero básicamente lo mismo, ¿ya? No escucharon la advertencia de Jeremías. Acuérdense que en los jueves estábamos estudiando Jeremías, ¿verdad? Y Jeremías estaba en Jerusalén y les decía que dejaran de hacer las cosas, pero el pueblo en vez de decirle, bueno, sí, lo que hicieron fue, lo querían matar a Jeremías, ¿verdad? Lo andaban buscando para matarlo, ¿cierto? Y lo desacreditaban y hacían guerra contra él. Entonces, bueno, debido a esas cosas viene este juicio, ¿cierto? Bueno, y en estos versículos se detallan eh, estos detalles sobre la destrucción, ¿cierto? De estos ángeles. ¿Ya? Bueno, vimos, como yo les dije, del versículo 1 al 4 que el Señor instruye al hombre de lino que andaba con el tintero de escribano a que selle la frente de los justos, ¿ya? Eh, para que ellos fueran protegidos y no les pasara nada, ¿ya? Pero al mismo tiempo hay hombres o ángeles, ¿verdad? En realidad son ángeles, por eso está esta foto de un ángel aquí, ¿verdad? Estos ángeles, estos 6 ángeles reciben órdenes de ejecutar a todos, ¿verdad? A todos, a todos salvo los que estén sellados, ¿verdad? Y Dios les dice, ejecuten a todos y no tengan misericordia con nadie, ¿ya? Y es lo que los ángeles hacen, ¿ok? De ejecutar básicamente a todos, ¿ya? Entonces, vamos a ir verso por verso, ¿ok? Ok, entonces, aquí tenemos esta instrucción que Dios le da a los ángeles, ¿verdad? Que vayan detrás del hombre vestido de lino. El hombre vestido de lino, como yo le he dicho, es aquel que selló las frentes de los que eran justos, ¿verdad? Que por el hecho de que va vestido de lino, ¿ok? Y que el único que va vestido de lino entendemos que es Jesús, ¿ya? Eh, y se les da esta orden, ¿verdad? Que ejecuten sin compasión a todos, excepto los que estaban sellados, ¿verdad? Bueno, y esta orden señala la severidad del juicio debido a la magnitud de las transgresiones, ¿verdad? Y a veces uno toma a la ligera estas cosas, pero el juicio de Dios es cosa de temer, ¿ya? No este es un ejemplo que ya pasó, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el futuro se nos dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 20 versículo 15 dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, ¿ya? Y este es el juicio final de las naciones, ¿verdad? Y este juicio es tan severo como este, ¿ok? Entonces el juicio de Dios es severo, ¿ya? Tenemos que considerar eso. ¿Ya? No tomarlo a la chacota ni tomarlo a la ligera, ¿verdad? El juicio de Dios o el día de la ira de Dios es un día en el cual nosotros no queremos estar del lado de la ira, ¿verdad? Porque no va a haber el tiempo de la misericordia, ahí ya no está, se acabó, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la lección que podemos sacar de esto? Bueno, la lección es que hay que acercarse a Dios y hay que ordenar nuestras vidas cuando tengamos tiempo de hacerlo, ¿ok? Como dice la Escritura, hoy es el día de salvación, no mañana, hoy, ¿verdad? Ahora, ¿ok? Porque no sabemos si el mundo se acaba en un tiempo más, no sabemos si nosotros morimos en un tiempo más, ¿verdad? Entonces, la Escritura es tajante en decir de que cuando la ira de Dios se desata, no hay nadie que quede en pie, ¿ya? Y esto es un ejemplo de aquello, tanto el libro, tanto este versículo como el de Apocalipsis, ¿ya? Versículo 6 dice, matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, ¿verdad? Bueno, acá vemos esta severidad en el juicio, ¿verdad? Y vemos también una imparcialidad del juicio, porque la orden de asesinar que le da Dios a los ángeles
incluye a todas las categorías de personas, ¿verdad? Desde los ancianos hasta los niños, ¿verdad? Indicando básicamente que nadie está excepto del juicio o está exento, ¿verdad? Del juicio, excepto aquellos que fueron marcados previamente, ¿ya? Solo aquellos que están marcados previamente. Entonces, la única, eh, por así decirlo, eh, el único antídoto, ¿ya? Contra este mal, ¿verdad? Contra este juicio, contra este castigo, el único antídoto que hay es cumplir la voluntad de Dios. No hay otro antídoto, ¿ya? O sea, para estas personas que estaban acá, aquellos que no fueron marcados no tenían ninguna posibilidad de salvarse, ¿ya? Solamente aquellos que tenían la marca, igual que en Apocalipsis, ¿verdad? En Apocalipsis dice que antes de que empiecen los juicios, el Señor le dice a los ángeles, hay un ángel que le dice a los cuatro ángeles que detengan el juicio por un momento hasta que todos los que son justos sean marcados, ¿verdad? Entonces, ese es el único antídoto que hay, no hay otro. Entonces, es importante, por lo tanto, que nosotros en nuestra vida conservemos la pureza, ¿cierto? Conservemos hacer la voluntad de Dios y que nos arrepintamos y cambiemos nuestra senda cuando sea tiempo de hacerlo, ¿ok? Otro, otra consideración importante es que el juicio empieza por el santuario, ¿ya? Fíjese que les dice, y comenzaréis por mi santuario, le dice a los ángeles del Señor, ¿ya? No por la ciudad, no, por el santuario, ¿verdad? Y dice que los ángeles fueron al santuario y comenzaron desde los varones más ancianos hacia abajo, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Ya? Esto quiere decir algo en específico, ¿ya? Aquí nos dice que el juicio comienza por el templo, y específicamente por el santuario, y específicamente por los ancianos que estaban ahí, ¿verdad? Estos ancianos probablemente, o sea, no seguramente, ¿verdad? Eran líderes religiosos responsables de guiar al pueblo, ¿verdad? Que eran los que tenían más experiencia, por eso dice ancianos, ¿verdad? Y eran quienes tenían la responsabilidad de guiar al pueblo, sin embargo, habían sido partícipes de todas estas abominaciones que se relataron en el capítulo anterior, ¿ya? Entonces, esto quiere decir que cuando el juicio empieza, ¿verdad? Por los que tienen mayor grado de entendimiento, ¿ok? Los que tienen mayor grado de conocimiento. Y de ahí para abajo empieza. Por eso empezó por el santuario, porque en el santuario se suponía que estaban las personas que tenían mayor conocimiento de Dios, y dentro del santuario empieza por los ancianos. Y los ancianos eran los que tenían por defecto el mayor conocimiento de Dios, pero por lo tanto tenían el mayor grado de responsabilidad, ¿ok? Delante de Dios. La escritura nos enseña ahí en Juan 9:41, Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Esto quiere decir, ¿cierto?, que es un llamado a la responsabilidad con lo que uno sabe, ¿ya? Un llamado a la responsabilidad con el hecho de conocer a Dios. Si nosotros conocemos a Dios y entendemos de Dios y sabemos de Dios, mayor responsabilidad tenemos delante de Dios, ¿ok? Esto se ve también acá en este versículo 6. Nosotros si decimos que somos hijos de Dios, que conocemos a Dios y que servimos a Dios, bueno, eso viene atado a un grado de responsabilidad, ¿ya? Y es lo que pasa en este lugar, ¿verdad? También la Escritura nos dice en 1 Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Verdad? Y este mismo principio se refleja acá, ¿verdad? Eh, Se refleja aquí en el sentido de que el juicio empieza por el santuario, enfatizando que aquellos más cercanos a Dios son los primeros en rendir cuenta. ¿Ok? Aquellos más cercanos a Dios son los primeros en rendir cuenta. Aquellos que tienen mayor conocimiento de Dios, aquellos que tienen mayor responsabilidad en lo espiritual, son los primeros que rinden cuenta, ¿verdad? Y esto queda claro aquí cuando los ángeles empiezan por el santuario y dentro del santuario empiezan por los más ancianos, ¿verdad? Y ahí empezaron a asesinar. De ahí se fueron para abajo, ¿verdad? Empezaron por los más ancianos, después los más jóvenes dentro del santuario.
todo el resto dentro del santuario y después que terminaron con el santuario, se fueron a la ciudad, ¿ya? ¿Ok? Entonces, este grado de responsabilidad. Entonces, Dios aquí lo hace responsable desde el primero hasta el último, ¿verdad? Empezando por aquellos que tenían un mayor conocimiento en las cosas de Dios y que debieron, por lo tanto, ¿cierto? Haber sido, eh, haber sido más responsables con lo que sabían y no participar en las abominaciones del capítulo 8, pero se dejaron llevar, ¿cierto? Por estas cosas y lamentablemente terminaron en esta situación, ¿verdad? Entonces esto también es un llamado de atención a nosotros, que si nosotros conocemos a Dios, seguimos a Dios, tenemos, por lo tanto, un grado de responsabilidad delante de Dios, ¿ya? En estas cosas, ¿ok? Versículo 7. Y les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos, salid y salieron y mataron en la ciudad. Entonces, después que entraron al santuario y asesinaron a todos dentro del santuario, el Señor les dice, contaminen la casa y dejen a todos los muertos ahí tirados, ¿verdad? ¿Y esto qué significa? Esto significa, bueno, y después que hicieron eso, se fueron a la ciudad a seguir matando, ¿verdad? Pero ¿qué significa el tema de los muertos? ¿Ya? Es básicamente una señal de profanación del templo, ¿ya? Esta orden indica la profanación deliberada del templo al llenarlo de cadáveres, simbolizando la gravedad de las transgresiones cometidas en el lugar sagrado. Esto es así porque la ley, en el libro de Números, capítulo 19, versículo 11 al 13, decía así: el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio. Y si el tercer día no se purificare, no será limpio el séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será y su inmundicia será sobre él. ¿Ya? Entonces esta era una ley que hablaba sobre los cadáveres. Entonces uno no podía, ¿verdad?, tener contacto con un cadáver sin antes purificarse. ¿Ya? Sí, fíjese que decía que el que tocara un cadáver iba a ser inmundo 7 días, ¿ya? Entonces al tercer día tenía que purificarse. Entonces el tema de esta inmundicia de los cadáveres era una cosa bien relevante en el primer pacto, ¿ya? Pero fíjese que el Señor deliberadamente le dice a los ángeles que dejen todos los cadáveres ahí, ¿ya? Dice, llenad los atrios de muertos, todos los atrios del templo, se está refiriendo a los patios del templo, ¿verdad? Y el Señor le dice a los ángeles, tomen los cadáveres y colóquenlos ahí, ¿verdad? Específicamente y deliberadamente para contaminar todo el templo, ¿verdad? Entonces, esta contaminación, eh, bueno, esta ley, eh, esta contaminación que se hace debido a la ley que lo indicaba así, ¿verdad? Refleja cómo el pueblo ya había profanado el santuario con su idolatría y práctica de abominaciones, ¿verdad? Y práctica de abominaciones. En otras palabras, el Señor les dice que el templo ya estaba contaminado y que Él iba a demostrar a través de esto que iba a quedar completamente contaminado y ya eh, nada más, no hay marcha atrás, po. Esto subraya la separación de Dios con su pueblo y la ruptura del pacto, ¿verdad? Esta circunstancia separa la separación, ¿verdad? Como dice Oseas, el libro de Oseas, ¿verdad? Oseas, a los que no saben, Oseas fue un profeta de Dios que Dios le mandó a que se casara. Fíjese bien lo que Dios le mandó a Oseas, que se casara con una prostituta. Le dijo, Oseas era un profeta, le dijo, ándate y cásate con una prostituta. Y ten hijos con esa prostituta, ¿verdad? Y Oseas lo hizo así. ¿Pero por qué lo hizo así? Porque Dios quería demostrar a través del ejemplo del profeta Oseas, ¿verdad? La situación que él tenía con su pueblo, dando a entender que su pueblo, ¿verdad? Era básicamente una prostituta, ¿verdad? Por el hecho de que ellos tenían muchos dioses y le fueron infiel a él en todo ámbito, ¿verdad? Y esto es lo que hace Oseas, ¿verdad? Y Oseas capítulo 1, versículos 6, 8, 9, dice que cuando tuvo hijo Oseas, dice que el versículo 6 concibió ella otra vez y dio a luz una hija. O sea, la esposa Oseas, que era una prostituta, ¿verdad? Dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Y después en el versículo 8 dice, después de haber destetado a los Ruama, concibió y dio a luz un hijo. O sea, después tuvo otro hijo más, ¿verdad? O sea, con la prostituta. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo a mí,
porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios, ¿verdad? Entonces, eh, esto básicamente nos señala la ruptura completa, ¿verdad?, entre Dios y su pueblo, y en especial el hecho de esparcir todos estos cadáveres, ¿verdad?, acá, nos señalan todos estos cadáveres, ¿verdad?, que están acá en los atrios, ¿cierto? Nos señalan básicamente la ruptura del pacto, ¿verdad? Por el hecho de que ya el templo no podía ser, había perdido todo, ¿verdad? Pero esto a nosotros se nos demuestra de que esto había ocurrido antes, porque básicamente el pueblo había entrado, distinto en el capítulo 8 cuando nosotros lo leímos, el pueblo habían entrado distintos tipos de cultos, ¿verdad?, dentro del templo, ¿ya? Y adoraban al sol, ¿verdad? Como lo habíamos estudiado, adoraban otros dioses más, ¿verdad? Adoraban todo tipo de reptiles y cosas como lo estudiamos en el capítulo 8 y el Señor le dice a Ezequiel, mira lo que hacen aquí, mira lo que hacen allá, mira cómo han contaminado mi santuario, ¿verdad? Entonces el hecho de que el Señor llenara los ángeles, por instrucción de Dios, llenaran los atrios de muertos era básicamente ya algo que se hizo sobre algo que estaba consumado, ¿cierto? Entonces esto ya había sido hecho por el pueblo, ¿verdad? Yo les decía a ustedes la otra vez que este tema tiene una relación directa con nosotros porque el Señor dice hoy día que nosotros somos su templo, ¿ya? Que el templo de Él somos nosotros, ¿verdad? Nosotros, cada uno de ustedes, ¿verdad? Yo y cada uno de ustedes, cada uno de nosotros es el templo de Dios, porque Dios mora en nosotros y nosotros somos el templo, nosotros, nuestro cuerpo, nuestro ser, ¿verdad? Nuestro corazón. Entonces, tenemos que cuidar de no introducir este tipo de abominaciones dentro del templo del Señor, ¿verdad? Cuando introducimos una abominación, un ídolo, ¿verdad? Cuando nosotros colocamos algo por encima de Dios, ¿verdad? En nuestro corazón, o cuando contaminamos el templo con algún tipo de pecado, ¿verdad? Como la escritura dice, por ejemplo, ahí eh, le decía a Timoteo que se alejara de la fornicación, porque la fornicación hacía esto de contaminar, ¿verdad?, el templo de Dios, ¿cierto? Entonces, todas estas cosas tienen una aplicación el día de hoy, ¿verdad? En el sentido de que yo le estoy explicando ahora, que nosotros somos el templo de Dios y tenemos que cuidar nuestro corazón, ¿verdad? Eh, Acuérdense que la Escritura dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, ¿ya? Eh, entonces, todo esto tiene una aplicabilidad muy interesante el día de hoy, ¿verdad? De lo que estamos hablando ahora. Finalmente, el versículo 8 dice así, dice, aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, porque Ezequiel quedó solo, ¿verdad? Me postré sobre mi rostro y clamé y dije, ah, Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Fíjese que, Fíjense que Jesús ya había pasado, bueno, yo digo el hombre de lino, ¿verdad? Porque yo le digo Jesús, ya había pasado sellando las frentes, ¿ya? De las personas que eran justas. Pero eran tan pocas, probablemente, ¿verdad? Que Ezequiel, cuando ve que está pasando todo esto, dice eh, que él se vio solo, ¿ya? Dice que de ellos solo, ¿ok? Él no dice que vio que quedó otro justo por ahí, no, dice que quedó solo, ¿ya? ¿Y por qué quedó solo? Ustedes se preguntarán si Jesús pasó marcando la frente de los justos. Era porque habían pocos justos, po, ¿ya? No sé cuántos, pero pocos. Entonces, como habían tan pocos, Ezequiel le dio la impresión de que no, de que en realidad el Señor está aniquilando todo el pueblo y no había quedado nadie, ¿ya? Pero eso, bueno, ahora nosotros sabemos de que no fue así, de que no aniquiló a todo el pueblo y de que en efecto quedó un remanente, ¿verdad? Pero era un remanente que era, como dice la palabra, ¿verdad? Remanente, era un poquitito que quedó, ¿ya? Entonces acá vemos la angustia de Ezequiel, ¿ok? Cuando dice que se postró y empezó a orar a Dios para que tuviera misericordia y no destruyera a todo el pueblo, ¿ya? Y era lo que básicamente yo les decía también, que pasaba con las personas que eran testigos de estas cosas, pero quedaban ellos solos, ¿ya? Básicamente quedaban ellos solos y veían toda esta destrucción, ¿verdad? Ahora se salvaban, sí, pero era una experiencia bien terrible, ¿verdad? Dice acá, ¿verdad? Un punto también a considerar, ¿ya? Es que es la intercesión de Ezequiel, ¿verdad? Ezequiel, al ver la magnitud de la destrucción, se postra y clama a Dios,
preocupado por la posible aniquilación total de Israel, ¿verdad? Bueno, y su intercesión refleja su compasión y sentido de responsabilidad a su pueblo, ¿verdad? Refleja esto, ¿ya? Y esto es algo bien importante, ¿verdad? Que es importante que nosotros tengamos siempre en nuestros corazones, ¿verdad? Orar para que la gente, por compasión con las personas, ¿verdad? Esta conducta no solamente la tuvo Ezequiel, sino que, por ejemplo, también vemos que la tuvo Moisés, ¿ya? Eh, Cuando intercedió por Israel, cuando Dios amenazó con destruirlos por la idolatría, ¿verdad? Eh, esta escritura está en Deuteronomio, si no me equivoco, aquí me equivoqué, puse Santiago, me van a disculpar, ¿verdad? Pero creo que está en Deuteronomio, no en Éxodo capítulo 20 creo, o 22 no me acuerdo exactamente, ¿verdad? Cuando dice así, cuando Moisés subió al templo y volvió, y dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Porque tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de la que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo, ¿verdad? Acá vemos eso, ¿verdad? Que el Señor se arrepintió finalmente. Fíjese la propuesta que le hizo. Bueno, esto pasó cuando Moisés subió al monte Orar, ¿ya? O sea, fue a buscar las tablas, ¿verdad? De la ley, del primer pacto, eh, y subió al monte, ¿cierto? Y cuando bajó, la gente había hecho un becerro de oro. Y estaban ahí adorando el becerro de oro, ¿verdad? Entonces, cuando esto sucedió, el Señor le dijo a Moisés, mira, sabéis que este pueblo, no, este pueblo es como que, como está este dicho campestre, ¿verdad? Cuando los niños son muy rebeldes, salió malo, ¿verdad? Cuando él le dice acá, por cierto, es un pueblo de dura cerviz, o sea, es un pueblo que es muy rebelde, ¿verdad? Entonces, mira, le dijo Dios así como, vamos a hacer algo, déjame destruirlo y de ti voy a levantar otra nación, ¿verdad? Eso fue como que Dios le dijo, porque como que Dios vio que el pueblo no tenía vuelta, ¿verdad? Y acá Moisés intercede, ¿verdad? En todos de los versículos 11 al 13 intercede orando por el pueblo y por esto no destruyeron al pueblo, ¿verdad? Por el hecho, por la oración de un hombre, que fue la oración de Moisés. ¿Ok? Moisés era un hombre justo, ¿ya? Y debido a que él oró, ¿cierto? No destruyeron al pueblo, no lo destruyeron ahí mismo, ¿ok? O sea, si no hubiera estado Moisés, caput el pueblo, chao, ¿ya? Desaparece ahí mismo, ¿ok? Y no se sabe más de ellos. Habrían quedado olvidados en la historia, ¿verdad? Eh, pero aquí nos dice que Jehová escuchó a Moisés y dijo, ya, bueno, no lo voy a destruir, ¿verdad? Eh, es por eso que la Escritura nos dice en Santiago 5:16, confesad vuestra ofensa uno a otro y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, ¿verdad? Aquí subrayo eso. La oración eficaz del justo puede mucho. Y aquí nos queda en efecto esto, en la oración de Moisés, y hay otras oraciones de otros varones justos en la historia, ¿verdad? Que también lograron que cosa, cosa muy grande. Y acá también vemos otro ejemplo, vemos a Ezequiel, ¿verdad? Orando por el pueblo, ¿verdad? Orando para que estas cosas, para que Dios no borre de la faz de la tierra, ¿verdad? A Israel. Cierto, ya sabemos que no es así, ¿verdad? Porque todavía están acá, todavía Israel está acá, ¿verdad? Gracias a estos hombres, ¿verdad? Todavía está acá, gracias a aquí, gracias a Moisés, porque si no ya no existirían hace miles de años que no estarían acá, ¿verdad? Pero vemos aquí, ¿cierto? Que el Señor, a pesar de todo, a pesar de toda la idolatría, de todo el pecado, ¿verdad? Se guardó un remanente, ¿verdad? Que fueron aquellos a los cuales el Señor marcó. No fue a la suerte acá,
sino que fueron aquellos que conservaron su justicia a pesar de que vivían en un tiempo de mucha maldad, ¿verdad? Entonces el llamado para nosotros también es el mismo, ¿verdad? Nosotros actualmente vivimos en un tiempo de mucha maldad, vivimos en un tiempo donde la gente ya no cree en Dios, la gran parte de la gente, ¿verdad? Vivimos en un tiempo donde no se respetan los valores que Dios nos enseña, donde han sacado a Dios de todos los lugares, ¿ya? Entonces vivimos en un tiempo de mucha maldad, ¿ok? Y el llamado que se nos hace a través de este mensaje el día de hoy a todos nosotros es que conservemos nuestra justicia, o como dice la Escritura, no se enfríe su amor, ¿ya? Conservemos la justicia a pesar de que vivamos en tiempos donde nos rodea mucha maldad, ¿verdad? Donde la corriente del mundo va derechamente, contrariamente hacia, hacia las creencias del Señor. Miren, ayer yo estaba escuchando algo que quedé asombrado, yo la verdad que no lo sabía, ¿verdad? Eh, hace no mucho, muchas semanas atrás, ¿verdad? A la gente, por ejemplo, en países como Gran Bretaña o como Inglaterra, se metió preso una persona porque estaba orando, orando en silencio, ¿verdad? Afuera de una clínica donde se hacían abortos porque este hombre con su novia, un tiempo atrás, habían abortado a su hijo, ¿ya? Y después este hombre se arrepintió y iba siempre a orar a la clínica afuera, pero no oraba en voz alta, ¿verdad? Oraba así como que se sentaba y empezaba a orar. Y se acercaron unas personas y dijeron, ¿tú qué estás haciendo acá? ¿Verdad? Y él les dijo lo que estaba haciendo, ¿verdad? Y lo metieron, ¿sabes que lo metieron preso? Yo quedé, pero así como asombrado, ¿verdad? Lo metieron preso y le pusieron una multa gigantesca porque estaba orando, ¿ya? Entonces uno pensará que esas cosas pasan en países árabes o países que tienen otra religión, ¿ya? Pero no, está pasando en países como Inglaterra, que tiempo atrás eran países donde habían grandes predicadores, ¿verdad? Si mi memoria no me engaña, probablemente había un predicador que es muy famoso, antiguo, que se llama Charles Spurgeon, ¿verdad? Que si no me equivoco, creo que era inglés, ¿verdad? Pero había muchas personas que, eh, que, que sirvieron a Dios, salieron de esos países, ahora son países que están completamente, han abandonado completamente eh, los valores cristianos a tal grado de que ahora incluso meten presos a aquellos que oran, ¿verdad? Entonces vivimos en tiempos, hermano, no tenga la menor duda, vivimos en tiempos de mucha maldad, ya donde el pecado se ha multiplicado de gran manera, y tenemos que estar vigilantes y tenemos que mantener nuestra justicia, hermano, cueste lo que cueste, ¿verdad? Porque probablemente va a venir un tiempo donde pasen estas cosas y donde el Señor va a marcar solo a aquellos, no a todos, ¿verdad? Solo a aquellos que, como dice el Salmo 91, habitan al abrigo del Altísimo, ¿cierto? Y habitar al abrigo del Altísimo básicamente es lo que lo estoy diciendo, mantenerse alejado del mundo y sus prácticas. Cuando digo el mundo no me refiero al planeta Tierra como tal, sino que a la corriente del mundo, ¿verdad? A la filosofía mundana, ¿cierto? A, fuera de esa corriente, ¿cierto? Eh, junto a los preceptos del Señor, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la reflexión y aplicación de esta sección? Bueno, la primera que podemos sacar es la responsabilidad de los líderes espirituales, ¿verdad? El hecho de que el juicio comenzase por el santuario y por los ancianos que estaban en el santuario destaca la responsabilidad de los líderes religiosos de mantener la pureza y la fidelidad en la adoración. Hoy esto nos recuerda la importancia de la integridad y el ejemplo en posiciones de liderazgo espiritual. Y esto, hermano, aplica a todos nosotros, ¿verdad? Aplica a todos nosotros, no solamente al hermano que predica, que en este caso soy yo, o al hermano que coordina, o al hermano que hace esto. No, aplica a todos nosotros, ¿verdad? El juicio comienza siempre por la casa del Señor. El Señor espera que aquellos, ¿verdad? Que como la Escritura dice, si ustedes dicen ven, entonces que su obra dé cuenta de eso, ¿verdad? O sea, sean consecuentes con lo que saben, con la responsabilidad que tienen delante de mí, ¿ya? El segundo punto es imparcialidad del juicio divino, ¿verdad? Acá el juicio va de arriba hacia abajo, ¿verdad? Aquí no hay parcialidad en el juicio del Señor. Nadie está exento de las consecuencias del pecado y cada individuo es responsable ante Dios por sus acciones, ¿verdad? Todos nosotros vamos a ser responsables de nuestras acciones delante de Dios, ¿ok?
Y también tenemos el poder de la intercesión, ¿verdad? La reacción que tiene Ezequiel demuestra el papel vital de la intercesión. Aunque el juicio de Dios es necesario en este caso, Dios valora a aquellos que con un corazón compasivo interceden por los demás buscando misericordia y restauración. Como dice Ezequiel 22:30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé. Dice el Señor, yo en este tiempo busqué a alguien y no encontré a nadie, ¿verdad? Que intercediera por la tierra para que yo no la destruyera, ¿verdad? Y dice que él buscó y no encontró a nadie. Es por eso, hermano, que es tan importante que nosotros oremos por nuestro país, por nuestras naciones, ¿verdad? Oremos por las personas que están alejadas de Dios. Y es por eso tan importante, les traigo al recuerdo juntarnos, cuando nos juntamos los días jueves a orar, ¿verdad? Originalmente siempre nos hemos juntado a orar por el país, siempre, hermano, estamos orando desde 2019 y yo le doy gracias a Dios porque hemos tenido esa motivación, ¿verdad? De orar por las personas, de orar por nuestro país, porque es lo que Dios quiere, es lo que Dios busca, ¿ya? Y tenemos que hacernos esa costumbre. Y gracias a Dios que lo estamos haciendo, gracias a todos los que van ahí, los días jueves se hacen el tiempo una horita para ir y sigamos así, porque es lo que realmente Dios está buscando. Eso, hermano, espero que haya sido de bendición este mensaje y que hayan podido aprender algo, ¿ya? Los dejo.